Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad, un programa para toda la familia gracias a Televida, el canal católico de la familia, y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallac y a Somos Community Care. En esta semana vamos a tener el privilegio de tener a Javier de la Cruz Acosta, ortopeda traumatólogo con una especialidad en artroscopía, revisando sobre todo las técnicas de artroscopía para cirugía mínimamente invasiva de hombro y de rodilla, que es el área de expertise del doctor. Pero también vamos a revisar algunos temas sobre promoción de la salud, prevención y cómo nosotros evitar algunos de los desórdenes musculoesqueléticos más frecuentes que llegan a la consulta del ortopeda. Sobre todo para que nuestra comunidad no se automedique, ¿verdad? Y se lleve de este programa. Y sepa que hay un especialista en músculo, huesos, donde deben de acudir. Así es, Marcos. Y bueno, como cada semana, nuestro querido Santo Padre, Papa Francisco, nos trae un mensaje donde nos otorga paz. Y este mensaje es una iglesia abierta para todos. Veamos. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Para esta ocasión tenemos el honor de recibir al doctor Javier de la Cruz Acosta, cirujano, ortopeda, traumatólogo y artroscopista. Es importante mencionar que esta es una especialidad que se centra en el diagnóstico, corrección, prevención y tratamiento de pacientes con trastornos en los huesos, articulaciones, músculos, ligamentos, tendones y nervios. Gracias, doctor, por recibir, por estar aquí y aceptar este llamado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. A usted, querida Angie, usted, doctor profesor Marcos Núñez, por la invitación y bueno, para adelante. Bienvenido, bienvenido. Como es tradición en el programa, vamos a comenzar
con la parte humana de Javier de la Cruz Acosta. Sí, señor. ¿De dónde provienes? ¿Dónde haces tus estudios primarios y secundarios? ¿Cómo se desarrolla tu adolescencia? ¿Por qué escoges la carrera de medicina? O sea, esta primera parte es Javier en sus inicios hasta llegar a la universidad y graduarte de médico. Sí, señor. Adelante. Bueno, yo nací en el Distrito Nacional. Bueno, eso no importa. En enero del 86, en ese tiempo. Todavía se puede. Tú eres un muchacho joven. Efectivamente. Viejo después de 80. Viejo después de 80. Claro. Y los primeros 3 años en el ensanche La Fe, y por algunas razones de fuerza mayor, nuestros padres, mi padre, tomaron la decisión de yo soy el menor de 3 hermanos. Y bueno, en realidad de 4, porque antes de yo nacer, mi mamá me había contado de que luego de del segundo hermano, estuvo embarazada y tuvo un aborto espontáneo, y luego de eso nací yo. O sea, yo sería el cuarto de 3 hermanos. Así es. Y en esos primeros 3 años nos mudamos para el pueblo de San Isidro, que está próximo a la base aérea de San Isidro. Tuvimos 8 meses en el barrio llamado El Bonito, luego 3 meses en otra localidad llamada San Isidro Arriba, muy cerca del barrio militar de la Fuerza Aérea Dominicana. Y luego nos mudamos a la urbanización. Nuestra familia es uno de los fundadores de la urbanización Cristo Salvador, que está precisamente al lado del cementerio Cristo Salvador, que está en la carretera Mella. Y hasta el sol de hoy estoy viviendo allá. Los estudios primarios fueron en la escuela El Bonito, que actualmente, si no me equivoco, ahora se llama Rafael Américo Enríquez. Y la secundaria en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, y los estudios universitarios, de manera resumida general, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico. ¿Cómo yo llegué a médico? Esa es la pregunta. ¿Alguna referencia ahí en Porque la yo cuando era niño, yo veía a algunos niños decir, yo quiero ser de grande esto, ser de grande esto. Yo cuando tenía 6 o 7 años, pero yo decía, pero yo no quiero ser nada, que es lo que me pasa. Y yo, bueno, yo veré después qué voy a hacer. Hasta que aproximadamente en abril del 2000, por el tema de la adolescencia, tuvo un problema llamado genuvalgo, que es lo que le llaman el muchacho corombo, que eso es una entidad ortopédica, que generalmente los niños cuando nacen con una deformidad en varo, que como clásicamente le llamamos gambao, nacen gambaditos. Luego, a medida que van desarrollándose, sus extremidades inferiores se alinean y luego se deforman un poco hacia adentro. Y eso es parte del desarrollo del niño hasta aproximadamente 8 a 9, 10 años, que ya luego deben recuperar su angulación, su eje, tanto anatómico como mecánico, debe ser normal. El mío, yo me empecé a deformar más hacia adentro, tenía las piernas en X, las rodillas en X, y es lo que le llaman genuvalgo. Y llegamos donde una ortopedista infantil, la doctora Elizabeth Vidal Morales, que no solamente me diagnosticó ese problema que tenía, sino que también una ligera escoliosis dorsolumbar. Y al año siguiente, como estábamos empezando la secundaria en ese momento, y yo estaba empezando la secundaria en ese momento, no podía someterme a un tratamiento quirúrgico porque sería mucho tiempo de convalecencia en ese momento. Luego que terminé el primero de bachillerato, en ese tiempo existía, que habían eran 4 cursos de bachillerato, no como ahora. Luego de pasar ese primero de bachillerato, me realizaron la cirugía, que fue un largo tiempo de convalecencia, y dije, yo voy a ser médico, seré traumatólogo. Doctor, ¿y eso no afectó su autoestima? Porque usted estaba en la adolescencia. ¿Usted recuerda algo? A mí... ¿Cómo se sentía? Bueno, lo que me quejaba era el tema del dolor. En el tratamiento en ese tiempo, como ya yo tenía, como ya era prácticamente ya un esqueleto un poco más maduro, el tratamiento en ese momento consistía y consiste ya en la población adulta, hacer osteotomías. ¿Qué era osteotomía? Cortar hueso y realinear.
como no había en ese momento la disponibilidad de las osteosíntesis, como las placas distales de fémur, proximales de tibia, que son instrumentos metálicos donde ponen tornillos para estabilizar el hueso, se me estabilizó con 2 clavitos en cada pierna, en forma en X, en torreta. En cada extremidad se me puso yeso, 10 semanas, 6 semanas con restricción del apoyo sin afincar y 4 semanas afincando. Y luego un tiempo de fisioterapia. Fue trabajoso, pero la autoestima no me afectó en nada. Y lo digo por el bullying, porque muchas veces los mismos niños se relajan. No, al contrario, entre ellos. El que hacía bullying era yo. Porque cuando paso a segundo de bachillerato y ya yo vengo con toda la tarea actualizada, yo siempre iba con un bastón. Y hacíamos de carpeta un grupo de muchachos en segundo, que con el mismo bastón que yo usaba, le jalábamos el brazo a los compañeros. Sí, la bellaquería de la edad. ¿Sí? Y eso también tú dices que te influyó para decidirte para estudiar medicina y específicamente para ser ortopeda. Al principio, como médico sí, pero luego yo me mentalizaba, wow, para ser traumatólogo y ortopeda, no solamente hay que estudiar el hueso, hay que estudiar los músculos, hay que estudiar los tendones y todo lo que pasa por ahí. Eso es muy estresante. Yo quiero coger algo que no tome estrés. Y yo pensaba en la psiquiatría. Mira, qué interesante. Hasta que vi, hay un colega, que somos traumatólogos ahora los dos, que estudiábamos juntos, me comentó, mira, si tú te vas a meter a psiquiatría, primero entra al 28, que es el antiguo hospital psiquiátrico. Ay. Y ahí tú te vas a dar cuenta si te gusta. Cuando yo lo vi, me di cuenta que no me gustaba. Pero qué referencia le da, ¿eh? Bueno, yo creo que es importante, y como este es un programa de educación a la población, esa es una recomendación importante. Cuando uno está en el bachillerato, a veces no conoce, no sabe hacia dónde se va uno a inclinar. Y eso de ir y hacer lo que los americanos llaman el shadowing, o sea, el ir y compartir qué hace otra especialidad, es importante porque te permite decir, fíjate ahí, identificar que esa no era tu área. Entonces, digo esto porque a veces los cuestionarios que le dan a los estudiantes, a los bachilleres, no, que si tú puedes, que médico en primer lugar, que psicólogo en segundo, como pasó con una de nuestras invitadas. A veces eso funciona, a veces no funciona. Y aún haciendo todo eso que estamos diciendo, el estudiante se gradúa de bachiller y no sabe lo que va a hacer. Está desorientado totalmente. Y es entonces cuando comienza a tantear, y es importante que la juventud sepa que eso puede ocurrir y que lo importante es que el área que tú vayas a buscar sea un área que te guste, que te agrade, porque eso lo vas a hacer de por vida. Efectivamente. Y yo me inclinaba un poco en ese momento a algo más orgánico como la neurología, pero yo decía, cuando me gradué de médico general, un médico clínico que le guste suturar y sobre todo extremidades, y que en el internado, porque el ciclo de traumatología lo hice no fue en el Darío Contreras, sino en el Juan Pablo Pina, que a veces el técnico de yeso, que le decimos el yesero, a veces se iba y uno como interno, uno más o menos tenía una orientación leve o una orientación muy, muy rudimentaria de cómo inmovilizar, y a veces me salían bien las inmovilizaciones. Y eso en la práctica dije, pero yo puedo elegir traumatología y ortopedia. Déjame decirte me fue bien en la que universidad. hacer una férula y un yeso es un arte. O sea, el poder hacer y moldear eso a la anatomía de la muñeca, del tobillo, del codo, es un arte. Sí. Entonces, ya vemos que te fuiste perfilando. Primero la experiencia como paciente, que es interesante. Hay algunos colegas que el haber sido paciente los ha inducido a la especialidad que eligen. Y además también el hecho de que en tu rotación, en el último año, que es el internado de la carrera, pues tuviste expuesto a ratificar, ¿no? Que ortopedia y traumatología era tu camino. Exactamente. Y no sé si decir cómico o curioso, porque cuando ya estaba próximo el concurso,
que incluso yo estaba decidido a entrar a medicina interna y luego me lo repensé bien y dije, voy a entrar a traumatología y ortopedia. Luego de un tiempo bueno, estudiando cosas de neurología, sistema nervioso, y decir, pues espérate, yo voy ahora a estudiar traumatología y tengo mucho que no le estudio. Y para colmo sumarle, una situación que había pasado, que en febrero del 2013, en ese tiempo, había fallecido mi mamá por algunas complicaciones de salud que tenía. Al día siguiente de los 9 días, yo tomé el examen y pasé el examen. ¿Cómo lo hice? Fue Dios que a mí me ayudó, porque alguien en su sano juicio, luego de fallecer su madre, no se atreve a coger el examen, o sea, por la razón. Para ponerlo así, que este es un canal católico. Dios nos ha dotado de fe y de razón. Y Dios no nos manda a anular la razón nunca. Esos son las sectas fundamentalistas que hacen eso con el debido respeto que ella se merece. Pero San Agustín dice que la razón y la fe no se contraponen, sino que van unidas. Ahora, la razón siempre está al servicio de la fe. Una gente muy racionalista como yo, si yo no hubiera regresado a la iglesia católica en ese tiempo, yo hubiera dicho, date un año para que estés tranquilo y luego tú retomas el examen. Y no, pero algo me dijo, y por la misma experiencia que había vivido a los 2 años de regresar a la iglesia católica, que es otra historia, dije, no, yo he visto que Dios interviene, Dios ayuda, y no solamente, o sea, Dios me va a ayudar, pero también tengo que estudiar. Yo estudiaba, porque yo estudiaba y se lo presenté a Dios. Si viene de ti que yo gane, yo gano. Si viene de ti que no gane, no gano. Excelente. Tomé el examen, vino de Dios que gane y gané. Esto es un mensaje, pero también como mensaje, no se agarren de Dios para no estudiar y rezar. Y luego dije, no, yo no voy a estudiar, yo se lo voy a poner todo en manos de Dios. Sí. Eso es una charlatanería. Ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente. Ese ayúdate que yo te ayudaré nunca está en la escritura ni lo va a encontrar nunca. Vamos a hacer una pausa. Sí, una pausa y regresamos con el doctor Javier. Sí, vamos a seguir conversando. En una conversación bastante interesante con el doctor Javier de la Cruz Acosta, cirujano ortopeda. Doctor, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre el fallecimiento de su madre y sobre el examen que usted pasó viviendo este duelo. ¿De qué manera usted o de qué se aferró? Porque me habló de la fe. Entonces, como este es un canal católico donde nuestra comunidad también es de fe, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia. Antes de eso, tendría que decir que en el tiempo del bachillerato y de la universidad, yo empecé a vivir una crisis de fe, porque yo me fui bautizado a los 9 años de edad, o sea, un niño ya grande, y hasta monaguillo era, pero en la adolescencia siempre tiene como empieza a tener un sentido de rebeldía. Que a veces eso pasa. Propia de la edad. Propia de la edad. Y leyendo algunos libros contrarios a la fe católica, yo me lo creía, pero yo seguía yendo a la iglesia, servía como monaguillo, pero por dentro yo no creía en nada. ¿Pero cómo usted se integra a ser monaguillo? Yo me integré como monaguillo luego de estar bautizado, que yo veía a mi hermano más mayor que yo, que era monaguillo, y dije, yo quiero ser monaguillo, y él me llevaba. Luego de un año de monaguillo me salí, luego regresé, y duré en ese servicio como 4 años. Y en esos últimos años de monaguillo yo estaba viviendo una crisis de fe. Yo iba a la iglesia, participaba en pastoral juvenil, obra de teatro, pero por dentro no creía en... ¿Y qué te hace cambiar? ¿Qué me hace cambiar? Me hace cambiar que en ese tiempo yo veía que la vida que yo llevaba, yo vivía experimentando como un vacío. Porque cuando uno quiere ser para los demás, eso como llegó a decir un catequista español, Kiko Argüello,
Uno quiere ser para los demás, ahora no quiere ser, pero para que te quieran, tú tienes que ser guapo, verte bello y tener dinero. Pero en el trasfondo, el demonio te dice que no te quiere nadie. Y eso es que el ser humano está muerto dentro. Y yo estaba viviendo eso. Con pensamientos intrusivos negativos, que eran lo que él asumía el estado de ánimo. Exactamente. Y cuando llega una condición de salud, una condición de salud de mi mamá, se empezó a complicar y intentaba, un muchachón, intentando probar la calle, como se conoce normalmente, y me daba cuenta que lo que se vivieron sin sentido, y uno salía más vacío, y dice, yo no sé cómo la gente vive así. Yo no sé cómo la gente vive así. Y empezaba a ver, conocía amigos que pertenecen al Camino Neocatecumenal que me hablaban de Jesucristo como si lo conocieran, de persona a persona. Y le pregunté a uno que cómo yo hacía para tomar las catequesis iniciales para entrar en comunidad. Nota importante, esa catequesis no es obligado para entrar en comunidad. Usted coge la catequesis, si usted no la quiere coger después de ahí, no la coge. ¿Tú puedes explicar lo que es una catequesis? La catequesis son enseñanzas, que nos ayudan a relacionarnos mejor con Jesucristo y con nuestro prójimo. Y en ese estilo de vida. Exactamente. Y en ese tiempo, conseguí en una parroquia, escuché de la parroquia Santa Mónica, que está en la zona oriental, de la Vicaría Este, y fui allá en febrero de 2011, tomé la catequesis, se me anunció el querigma, que Dios que me ama, así como soy, y que vino Jesús, Dios, que se hizo hombre, se dejó matar por mí y por todo lo demás, y resucitó para nosotros, y que nos quiere dejar en testamento algo mucho más valioso que $1,000 millones. Para ponerte un ejemplo, tú tienes un familiar que fallece y te llaman de Brasil, que tú tengas un familiar en Brasil, te dicen, Angie, mire, le estamos llamando del banco tal y le estamos dejando en testamento $1,000 millones. Si, de un banco de aquí, vamos a poner, perdón, no de Brasil, un banco de aquí. Si sabe que usted se va a ver usted va a ver si es va a investigar si es un engaño o no, y te va a preguntar qué tengo que hacer. Y ustedes, como las mujeres tienen una gran intuición, se van a dar cuenta de que es un engaño. Claro. Pero como no es un engaño, le van a decir, vaya a la sucursal principal de tal banco, explique su situación, lo que le dijeron, y ahí se le va a corroborar, va a llenar los debidos procesos y le van a entregar su dinero. $1,000 millones, un ejemplo. Entonces, lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, al morir en la cruz y resucitar, es dejando en testamento algo mucho más valioso que $1,000 millones. La vida eterna. Sí. Lo que yo estaba viviendo era una muerte óntica, lo que llama un filósofo danés, Kierkegaard, que es la muerte óntica, es la muerte del ser más profundo. Y esa es una de las muchas causas por las cuales la gente se divorcia, por el miedo a que el otro le destruya. Por eso vienen los divorcios, vienen los abortos, vienen los asesinatos, vienen los suicidios, por el miedo al sufrimiento. Y cuando uno le es anunciado a este muerto que vive, a esta persona que está muerto dentro, que tiene que ser curado dentro, a través de esa predicación, viene la fe como don gratuito de Dios, si uno se lo cree, porque el que no se lo cree. Y un elemento importante, Javier, tú entiendes que después de esto, tú cambiaste, esa vida sin sentido comienza a tener valor, es la catequesis el elemento de entrada a esa conversión. ¿Qué podemos decir ahí? Fue el elemento de entrada, porque ese anuncio que se hizo, que se nos hizo a ese grupo de ese evangelio, empecé a ver sentido en el sufrimiento de la enfermedad de mi madre, porque yo veía, ella está en la cruz de Jesucristo, ella está en un altar, porque Colosenses 1 dice, o sea, Pablo escribió a los Colosenses en su carta, yo me alegro de padecer por vosotros, me alegro por vosotros de padecer lo que estoy padeciendo, porque en mi sufrimiento completo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo. Y yo dije, bueno, mi mamá en esa enfermedad está contribuyendo a la salvación del mundo.
a través de ese sufrimiento. Y no es algo en sentido masoquista, porque Dios no quiere el sufrimiento de nadie, sino que se vale de algunas cosas que no nos gustan para sacar un objetivo mayor. Y eso me ayudó mucho en mi proceso de conversión, y eso le ayudó a ella en su proceso de santificación. Es que sin crisis no hay crecimiento. Exactamente. Y también se pone el ejemplo con los temas de los estudios. Todo el que decide entrar en una profesión, como el estudio de la medicina, sabe que tiene que pasársela leyendo el resto de su vida. Uno a veces quisiera no estudiar, pero el deber con el paciente y la conciencia ante Dios, uno se ve en la necesidad de seguir leyendo para dar el mejor servicio posible, incluso a veces hasta en horas de la noche. Uno sentarse leyendo revistas, leyendo journals, conferencias de actualización, congresos, etcétera, y uno se ve la necesidad, y muchas veces otros lo pueden ver como un sufrimiento, pero uno sabe que ese sufrimiento a la larga rendirá un fruto. Claro. Vamos a ver ahora la parte de la ortopedia y la traumatología. Sí, señor. Ese entrenamiento, ¿en qué consiste? ¿Cuántos años son? ¿De dónde viene el origen de la palabra ortopedia? ¿Por qué se habla de ortopeda traumatólogo? ¿Qué vinculación tiene eso desde sus orígenes? Efectivamente. Siempre desde el devenir de la historia, siempre ha habido tratamiento para las lesiones musculoesqueléticas. Pero ya como formalidad, el doctor Nicolas Andri, un francés, en el 1743, si no me equivoco, había escrito un tratado sobre las deformidades de las extremidades en los niños. Y de ahí es que viene la palabra ortopedia. Ortos de recto y pedia niño. En sus inicios, la ortopedia trataba las deformidades que sufrían los niños, como el caso de las deformidades angulares, sobre todo de los miembros inferiores. Luego, con el devenir de los años, la ortopedia se va relacionando con el manejo de las lesiones musculoesqueléticas de extremidades, que en ese tiempo el cirujano barbero era quien la trataba. Bueno, usted bien sabe que usted es cirujano. En la edad moderna, incluso sobre todo a partir de la edad moderna, el cirujano a veces también hacía la función de barbero, odontólogo, hasta que el doctor Ambrosio Paré, el gran anatomista, le fue dando más carácter a la cirugía y a la anatomía. Pero ya volviendo, la traumatología se fue relacionando la ortopedia con el manejo de las lesiones óseas, y ahí fue que fue surgiendo la traumatología y ortopedia, como un caso clásico de la Segunda Guerra Mundial con el doctor Gerhard Kunscher, que fue quien ideó el famoso clavo Kunscher, que es un clavo tubular de acero inoxidable que se utilizaba para rehabilitar de manera inmediata al soldado. Ejemplo, llegaba un soldado alemán con una fractura de tibia, lo operaban colocándole ese clavo intramedular en la tibia, porque nuestros huesos largos tienen son una especie de tubos, son tubulares. Se hacían orificios, se colocaba ese clavo, y al otro día un fusil a seguir peleando. O móntese en el avión para que siga bombardeando. ¿Qué tiempo dura el entrenamiento? Generalmente actualmente dura 5 años. ¿Tú lo hiciste aquí en el país? Sí, señor. ¿Dónde lo hiciste? En el hospital Dr. Darío Contreras. Muy bien. Que hay una gran demanda. Sí. Que lo conversamos ahorita, de la demanda tan grande que hay en el hospital. O sea, ¿de qué manera usted protege su salud mental, doctor? Bueno, con todos esos pacientes que vio esta mañana y todo lo que ve anteriormente. Encomendándose uno a Dios todos los días. Y armarse de paciencia, porque el hospital, al ser un hospital de referencia nacional de la traumatología y ortopedia, va a todo tipo de gente. Es el más importante del país, yo diría, en esa especialidad. Va a todo tipo de gente. Y ya últimamente, no solamente está el Darío Contreras así, también está el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch, y donde están las escuelas de traumatología y ortopedia, siempre, como uno dice dominicana, coloquialmente, siempre hay un lleno en el servicio de ortopedia. Por el tema de los mismos accidentes de tránsito, que lamentablemente somos de los primeros o el primer lugar.
en accidentes. Y ahí, como y uno... las riñas también, doctor. Exactamente. Sobre todo uno tiene que tratar de manejarse con el paciente que es conflictivo. Yo llevo esta filosofía de vida, como uno digo. Yo no peleo con nadie. Decía Santa Mónica, para pelear se necesitan dos. Así. Yo llego, ¿usted quiere pelear? No, tranquilo. Bueno, si usted quiere pelear, tranquilo. Yo me voy, yo no voy a pelear. Yo no peleo. Es importante decirle a la población, para que tenga una idea, de que el Hospital Darío Contreras, desde la época que yo fui residente, hace ya unos años, tenía un promedio de 250 a 300 emergencias por día. Y creo que eso se mantiene. Sí. Aún teniendo nosotros el Hospital Traumatológico Ney Arias, que obviamente ha sido una gran necesidad para esa población del norte de la ciudad, y poder descongestionar un poco el Hospital Darío Contreras, que, como tú mencionas, es un hospital nacional. Nosotros veíamos pacientes de toda la zona, tan lejano como la frontera, ¿no? Con lesiones musculoesqueléticas. Y vamos ahora, después de la pausa, vamos a revisar un caso anecdótico que tú recuerdes de tu residencia, que te haya marcado, para entonces comenzar a hablar un poquito del área en que te especializaste, qué es lo que es la artroscopía o cirugía mínimamente invasiva, y hablar con la población de las dolamas más frecuentes. Específicamente te voy a preguntar, después de la pausa, el dolor de espalda. Así que volvemos en breve. Yo quiero saber del artrosis. Retomando la conversación con el doctor Javier de la Cruz Acosta, ortopeda, traumatólogo, artroscopista. Dentro de esos 5 años de formación en el Hospital Darío Contreras, ¿algún caso que recuerde, alguna anécdota importante? Sí, si nos vamos a las anécdotas propias de la residencia, usted sabe que hay infinidades, jocosas, amargas, y otra muy buena. Un caso que sí me llamó mucho la atención fue en el área de la ortopedia y traumatología, por la cual ya yo me decidí y la ejerzo, que es la cirugía artroscópica de hombro, que fue prácticamente bajo la supervisión de uno de mis profesores, el doctor Pedro Concepción. Pude realizarle a una señora una reparación del manguito rotador. Eso seguro que en el ambiente de lo que están viendo el programa, alguien ha oído hablar del manguito rotador. Rapidito, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué función tiene? Son un grupo de tendones de 4 músculos que terminan en ese lado del húmero, del brazo, donde está esa zona aquí, el deltoide, que termina en el húmero, cuya función es ayudar a levantar el brazo y rotarlo y mantenerlo en su sitio. Cuando uno de esos tendones se rompe, duele, tiende a doler. Y cuando hay una ruptura importante, es una de las causas importantes de dolor en consulta y hay que repararlo. Y en esa anécdota, bajo la supervisión de uno de mis profesores, el doctor Pedro Concepción Guillot, pude realizarle en mi último año de residencia esa reparación del manguito rotador, que hasta el sol de hoy la paciente siempre me llama y siempre hablamos, que hasta me ha referenciado varios pacientes, incluso hasta un hijo de ella, lo he estado tratando. Una de las anécdotas más bonitas que tengo en la formación como ortopedista. Bueno. Obviamente, esto yo lo hice bajo una supervisión. Sí, porque eso es parte del entrenamiento. O sea, si vas a aprender, tienes que aprender haciendo. Exactamente. Dentro de la gama de opciones que tiene un cirujano ortopeda traumatólogo, de las opciones de columna, de rodilla, la mano, el pie, ¿en qué área tú estás? Actualmente estoy en la cirugía artroscópica y cirugía articular mínimamente invasiva del hombro y de la rodilla. Uno como ortopedista traumatólogo puede manejar algunas las lesiones básicas de la columna,
lesiones básicas de la mano, a todo uno puede manejar las fracturas también sin ningún problema y las lesiones del tobillo. Ahora, me he dedicado específicamente a tratar ese tipo de patologías específicas, lesiones del hombro y de la rodilla, que sean susceptibles de un manejo conservador y si requiere manejo quirúrgico, tratarlo bajo artroscopía, que es lo que la gente le llama rayo láser, pero sabemos que no es rayo láser. También en cirugía general el público lo conoce como la operación de los hoyitos. Exactamente. Porque son incisiones bien pequeñas y entonces en cirugía general la operación de los hoyitos y como dice el doctor, otra opción que tiene el dominicano es decir la cirugía láser. Exactamente. Y hay veces que uno se lo explican, algunos se entienden, otros no entienden, pero uno como quiera, uno lo realiza. Y para que tengan la idea, la artroscopía es prácticamente la realización de pequeños orificios en la zona de una coyuntura o articulación en donde se introduce una cámara. A través de esos orificios se introduce una cámara y se introducen los instrumentos y lo que se ve la cámara bajo visión directa, en vivo, visión directa, en tiempo real, se puede ver en una pantalla de un monitor y se realiza todo el procedimiento por ahí, sin la necesidad de hacer una cirugía, una incisión grande, abierta, lo cual ayuda a que la recuperación sea mucho más rápida. Es importante hacerle saber al público que lo que ustedes ven a través de la cámara es muchas veces 20 veces lo que ve el ojo. Sí. O sea, hay una gran magnificación de ese espacio tan pequeño como es el hombro o la rodilla, que les permite a ellos, por incisiones de 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Así mismo es. Y la cámara que probablemente sea la que tenga la incisión más grande, de unos 5 o 6 milímetros, ¿no? Así mismo es. Así mismo es, porque tenemos en la cámara, hay un instrumento que es el lente, que el lente puede venir, generalmente los lentes que usamos son de 30 y de 30, generalmente es de 30. En algunos casos se puede utilizar de 70 grados, se puede utilizar específicamente para artroscopía de cadera y algunas lesiones de hombro, pero generalmente la mayoría de lo que hacemos la cirugía artroscópica aquí en República Dominicana y en parte del mundo es un lente de 30 grados de inclinación. Esto se conecta a una fuente de luz y eso se introduce a través de un protector donde permite el paso de solución salina para inflar la articulación para poder ver mejor. Y cuando uno lo introduce, sirve para diagnóstico, porque antes era más diagnóstica que terapéutica, pero ahora puede ser tanto diagnóstica y al mismo tiempo terapéutica. Doctor, yo creo que tenemos una deuda con el tema de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Siempre lo menciono. ¿De qué manera podemos proteger los huesos, las articulaciones y demás? Porque si bien es cierto, vamos al médico cuando nos duelen los huesos o cuando ya está, por ejemplo, el tema de la artritis, que se lo mencioné anteriormente, que hay varias personas que sufren de artritis. ¿De qué manera podemos prevenirlo, si se previene? Para nuestra comunidad, por favor. La mejor medicina que podemos, la mejor medicina es la prevención. Sí. ¿Y cómo uno previene estas situaciones? Hay que decirlo, hay que hacer ejercicio. Yo se lo puedo decir. Es gratis. Yo estaba más obeso, estoy rebajando. Una pregunta que probablemente se estén haciendo en el público. ¿Caminar o correr? Sí. ¿O trotar? Si lo que estamos en esta situación de peso, siempre es conveniente primero caminar, porque esos ejercicios de impacto con el peso que uno se encuentra, mucho daño le puede hacer a las rodillas. Siempre primero caminar, ya luego que ya se va adaptando a caminar, la reducción de peso ya puede ir probando. Siempre estar acompañado de un entrenador deportivo, si lo tiene, siempre importante nuestra alimentación, porque por más que yo camine, si yo no me alimento bien, ¿qué recomiendas para comer? Vamos a ver. Bueno, la recomendación para comer es, bueno, generalmente enseñan desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo.
siempre la principal alimentación del desayuno del día es el desayuno. Aunque es bueno siempre ir a un médico nutriólogo, que ellos que son médicos especialistas que ayudan a en la correcta y debida alimentación de la persona, y pueden ayudar, por ejemplo, a los que tenemos estos problemas de peso, cómo reducir y controlar peso, y los que son muy magros, que por más que comen no pueden subir de peso, le dan las recomendaciones de cómo aumentar de peso también. Ya luego, a medida que ya va teniendo esos controles de peso con la alimentación y caminando, ya luego poco a poco puede ir trotando. El que intenta correr de manera inicial con una obesidad importante, se va a afectar sus articulaciones, sobre todo las rodillas. Otra manera de la prevención, que también está en la alimentación, alimentos que tengan buen contenido en la vitamina E, vitamina D y calcio. Y un dato importante, se va a utilizar suplementos como el calcio, vitamina D, vitamina D3. No consumir calcio solo, porque si consume calcio solo, ese calcio va a ir para la sangre solamente. Muy bien. Y es importante decir que las fuentes principales de calcio es la leche, es el queso y los derivados. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta y tomar el sol también, porque la vitamina D necesita que tomemos. Tenemos esa ventaja en nuestro medio. El sol no tenemos que buscarlo, él nos busca a nosotros. Es cálido totalmente. En tu práctica, los pacientes para patologías de hombro y rodilla, ¿con qué frecuencia te llegan? O sea, los pacientes te llegan porque te refiere un colega o porque te refiere otro paciente. O sea, ¿qué proporción? Combinación de ambas. Vienen tanto referidos por colegas como también vienen recomendación de otros pacientes. Es importante decirle a nuestra comunidad dónde se encuentra usted dando consulta, doctor. Estamos en el Centro Médico Hispánico los lunes de 9 de la mañana. ¿Dónde queda el Centro Médico Hispánico? En la calle Marginal Este, en Alma Rosa Segunda, paralelo a la avenida San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este. Yo me imagino que independientemente de que tú eres un especialista con un entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva, como ortopeda te llega el dolor de espalda. Sí. Y como este es un programa que lo ve la comunidad, que lo ve la familia, dinos las causas principales de dolor de espalda y además si eso puede ser prevenido. ¿Qué podemos hacer para prevenir los dolores de espalda desde tu punto de vista? La principal causa de dolor de espalda es la mala higiene postural que nosotros tenemos. O sea, la mala costumbre de cómo no cuidar, la mala costumbre sobre mal cuidar la espalda. Muchas veces levantamos objetos pesados de una manera incorrecta y también los objetos livianos los recogemos del piso de una manera incorrecta. O sea, la mayoría de las causas de nuestros dolores de espalda es realizando fuerzas innecesarias y que implican una mala postura a la hora de realizarla, y eso ve afectada a la espalda. Incluso dentro de la formación universitaria de grado, todavía tengo en la memoria que se nos explicaba de que luego de la cefalea, el dolor de la espalda baja es la segunda causa de dolor más frecuente de consulta. Así es. Y esta puede ser asociada o no a lo que la gente le llama un acalambramiento, un entumecimiento que le puede recoger los glúteos y bajarle la misma pierna, que ya es un poco más grave y puede ser indicativo de una compresión de una raíz nerviosa. En resumen, las tres causas principales de dolor de espalda son muscular y ligamentaria. ¿Cómo usted se sienta? Revísese ahora mismo en su casa, cómo usted está sentado. Cuando usted está en su lugar de trabajo. ¿Cómo le queda la computadora con relación a sus ojos? Porque a veces no es dolor de espalda, es dolor de nuca. Así es. Entonces es que usted está así por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Claro. E incluso esa posición que muchas veces hasta todo nos ha pasado,
sin excepción, que uno sin darse cuenta con el celular o leyendo un libro o quienes tienen la liturgia de las horas, como un canal católico saben, pues se la pasan rezando. A veces uno se acostumbra y se queda rezando. Sí. Uno sin darse cuenta le está agregando ahí 60 kilogramos de peso al cuello. Así es. Y es una causa importante de cervicalia. Otra cosa que mencionó el doctor, de dolor de espalda, sobre todo cuando hay corrientazos a los muslos, Exactamente. a las piernas, que puede ser una compresión de la médula, de los nervios que salen, las famosas hernias de los discos. Y también, cuando usted se da un golpecito aquí en la espalda, si le da dolor y tiene además arenilla o tiene disuria o tiene molestia para orinar, pudiera ser los problemas renales una causa de dolor de espalda. Sí. De todas maneras, la persona indicada para decirle qué es lo que usted tiene, no es usted, ni es papá Google, es el médico. Así es. Doctor El Google, especialista. interesante. Sí, porque todo el mundo se automedica, Sí. sabe lo que tiene. Demás. Eso pasa con mucha frecuencia. Me imagino que usted recibe en su consulta personas que van diciéndole lo que Sí, tienen. no, yo le digo, pues usted se consultó con el doctor Google. Eso es interesante. ¿Algún mensaje final para nuestra comunidad de vida y salud? Sí, bueno, el mensaje para la comunidad, decirle si usted tiene una afección en su cuello, la espalda, sus extremidades, o sea, los brazos, la pierna, de manera coloquial, no le dé largas, vaya a un ortopedista traumatólogo, que puedo ser yo, como puede ser cualquiera de los que ejercemos esta profesión, y usted verá la atención que se le dará y se le ayudará con la evaluación, diagnosticándola, tratándola y ayudándole a prevenir que le salgan otras patologías. La sociedad tiene la Sociedad de Ortopedia y Traumatología tiene una página web, ¿no? Sí, señor. Donde la población puede también buscar y tener una referencia de los miembros que hay y qué especialidades tienen. Más directamente, yo sí le puedo decir que todo con nosotros, con los ortopedas, en esa parte estamos organizados. Prácticamente todos los ortopedas que ejercemos la cirugía ortopédica y traumatología estamos acreditados en la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. Puede ir a cualquier establecimiento de salud que le quede cerca, hospital, clínica. O buscar en la página web de la también sociedad. puede buscar en la página web. Muy bien. Efectivamente. Pues muy complacido, Javier, de haberte tenido aquí. Creo que ha sido un excelente programa. Hemos aportado a la población una serie de consejos que ojalá, recuérdense que el que no se lleva de consejos no llega viejo. Será hasta la próxima semana en Vida y Salud en Comunidad. Gracias. doctor. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a